Los católicos son idólatras porque tienen imagen, los católicos son idólatras porque tienen imagen, los católicos son idólatras porque tienen imagen. Lo repiten hasta que la gente se convenza de que eso es verdad. Pero no es verdad. Nosotros no tenemos ídolos. Hay una razón por la cual los protestantes odian a la Santísima Virgen María. Los protestantes no tienen respuesta. La única respuesta es: trabajamos para el diablo. Estamos de parte de Satanás. Porque no me venga a decir que un protestante tenga un motivo para odiar a la Santísima Virgen María. La única explicación que hay para entender por qué los protestantes odian a la Santísima Virgen María es exactamente esa: que trabajan para el diablo. Bueno, por aquí me decía que le contara la historia del mango. Esto que una vez fui por allá por una comunidad y tenía mucha hambre. Y dije: ay, Dios mío, ¿de dónde comía? No cargaba plata ni nada. Y siempre he confiado en Dios. Aprendí a vivir de la divina providencia. Saber que Dios se preocupa por mí. Dice la Biblia: se preocupa de los pajaritos, se preocupa de las flores, no se va a preocupar por mí. Y estaba yo, y ahora que voy a comer no tengo nada, cuando de repente, ¡pum!, cayó de arriba un mango. Estaba debajo de una mata de mango, y era el último manguito que le quedaba a la matica. Y cayó completico, y míremelo. Y miré para el cielo y le dije: gracias, Señor, te la vacilas, tu amor es grande. Y Dios de esa manera manifiesta su amor. Muchas personas piensan que es casualidad, pero la casualidad para el cristiano no existe. Para el cristiano la casualidad es fruto del amor de Dios. Es Dios el que mueve. Pero eso lo tenemos que aprender, eso se adquiere con la experiencia. Porque cuando uno no piensa en Dios, pues dice: por casualidad vine a este mundo, por casualidad veo, por casualidad oigo, por casualidad camino, por casualidad estoy en una familia, por casualidad tengo un papá, por casualidad tengo una mamá. Dios es mentira, no es casualidad, es un proyecto de Dios para cada uno de nosotros, que todo lo hace perfectamente. Incluso antes de nosotros nacer, ya Dios había creado una tierra para nosotros, un sol para nosotros, un aire para nosotros, un agua para nosotros, todo. Como una mamá, cuando va a nacer el niño, ya le está preparando la cunita, le está preparando el tetero, le está preparando la cobijita, la ropita. Así es Dios con nosotros, ¿no? Pero el que no quiere ver, pues eso es un problema. Dijo nuestro Señor: no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Alguno quiere preguntar algo? Aprovechen la oportunidad. Venga. No tengo bien formulada. Venga. Pregunta, pero... No importa, venga. Ven acá y hace la pregunta. No tengo bien formulada la pregunta porque pues Dios me la puso en el corazón en un momento. De las veces que Jesús sopla sobre los apóstoles el Espíritu Santo, que si mal no recuerdo, una fue cuando los está nombrando sus discípulos, una de las primeras veces. Después fue después de la cena, y cuando les dice: reciban el Espíritu Santo, y que va a la gran encomienda. ¿Cuál es la diferencia de esas veces que lo hace? ¿Hay alguna diferencia entre ellas, o todas tienen un mismo fin? Porque donde digan que sopló sobre ellos y le dio recién el Espíritu Santo, sí tiene una sola parte nomás. San Juan 20, 21 y 22. Y no existen más. Ahora, ciertamente existe parte donde dice que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, de hecho los apóstoles 2, ¿verdad? Que sí tienen su connotación distinta, ¿no? En esta específica de que usted habla, que es San Juan 20, 22, es para resaltar la obra
de un hombre que nosotros llamamos sacerdote, que es un ministro de Dios, pero que detrás de ese hombre hay un espíritu, que por cierto no es del diablo, es de Cristo. Por eso Él sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, para mostrarle que no era un espíritu del maligno, sino era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y se lo dio con la garantía que era ese mismo Espíritu el que iba a perdonar los pecados. Por eso en el 23 dice, después de que dice: reciban el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y le dio reciben el Espíritu Santo, le dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. ¿Por qué Jesús sopla el Espíritu Santo? Para que los que quisieran creer en el perdón de los pecados pudiesen hacerlo a sabiendas de que lo estaba haciendo un hombre carnal, pecador, igual que los demás, pero con la certeza de que ese hombre tenía el Espíritu Santo que Jesús le dio. Y por eso aquella persona que no acepta ese misterio, o ese regalo, ese don de Jesucristo sobre los apóstoles para perdonar los pecados, a eso se le llama pecado contra el Espíritu Santo, que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué no le será perdonado? Porque la persona que no cree que el Espíritu Santo está perdonando en el sacerdote no puede recibir la promesa de Jesús. Reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. La promesa, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, no lo puede recibir, porque ellos no creen en el Espíritu Santo actuando en el hombre. Sí creen en el Espíritu Santo, pero no actuando en el sacerdote. Y cuando dice a quienes no se lo perdone, por eso es pecado que no será perdonado, porque a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar, porque Dios perdona a través del hombre. Luego, las otras formas de recibir el Espíritu Santo o de Dios dar el Espíritu Santo son distintas, porque aquí especifica para qué. Reciben el Espíritu Santo para perdonar los pecados. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando dice que nosotros al bautizar recibimos el Espíritu Santo, pues se nos está diciendo precisamente para que tengamos el paráclito, el abogado, el compañero, el que nos va a defender, nos va a proteger, ¿no? Lo mismo que el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, en llama de lenguas de fuego, hay un significado, que el Espíritu Santo es el que va a hacer que la iglesia lleve el mensaje a todos los lugares. Por eso llama de fuego, lenguas como de fuego, para decir que el mensaje va a llegar a todas las naciones. De ahí que se llama Iglesia Católica Universal, porque el Espíritu Santo del día de Pentecostés fue para esa misión. Entonces, el Espíritu Santo también obra en cada uno de nosotros, dándole a cada uno el don. Si usted tiene un don el don de ciencia, el don de lengua, el don de profecía, el don que sea, es acción también del Espíritu Santo en cada persona. Pero lo que le da más fuerza a ese particular de sopló sobre ellos y les dijo reciben el Espíritu Santo, es que Jesús lo hizo después de resucitar. Y eso tiene un peso muy grande. ¿Por qué tiene un peso muy grande? Porque después de que Él resucita, comprueba de que Él es Dios, porque resucitó de entre los muertos, porque venció la muerte, y luego le da la tarea de perdonar los pecados diciendo, bueno, yo que vencí la muerte, vencí el pecado, ahora los voy a enviar a ustedes para que continúen haciendo lo que yo hice. Para la muestra un botón, resucité. Para la muestra un botón, ustedes me ven, vengan, por eso le dice, vengan, prueben, le dice a Tomás, mete tu mano en mi costado, tus dedos en mis manos. Tienen que comprobar. ¿Para qué? Para que haya firmeza, para que nosotros tengamos una fe segura. Y si ellos estaban seguros y daban su testimonio, entonces nosotros podíamos creerlo, porque dice la Biblia que el testimonio de dos personas es válido. Juan 8:17,
dice el testimonio de dos personas, es válido. Entonces, por eso él se le aparece a los apóstoles y les confirma esta tarea de poder resucitar a los muertos, no del cuerpo, sino del alma, del espíritu. Porque si fuera a resucitar los muertos del cuerpo, pues entonces Jesús le hubiese dicho, vayan a los cementerios o váyanse a los hospitales, espere que alguien se muera y lo resucita, o vayan al cementerio y resucita a los muertos allá. No, se resucita espiritual como el hijo pródigo. ¿Se acuerda de Lucas 15, 22? Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces está hablando de Jesús resucitado, manda a resucitar a los muertos del espíritu. ¿Cómo? Con el perdón de los pecados. Otra preguntita, pues. Ven. Bueno, a mí me interesa saber por qué los protestantes tienen tanto odio a la Virgen. Yo he intentado rebatirles en muchas oportunidades con, por ejemplo, quién fue la primera el primer milagro en las bodas de Canaán. O sea, cuando la mamá le dice, hey, ven acá Jesús y se acabó el vino, no es el tiempo. Yo lo entiendo con autoridad. Ella dijo, hagan lo que él les dice, y no se puso a discutir con él, y él hizo lo que la mamá dice. O sea, él nos las dejó como autoridad. Sin embargo, me desgasto y necesito saber maneras para poder rebatir y entender esa molestia, porque cuando hablan de María, hablan como... ¿Me entiendes? Sí, humanamente no hay un porqué. Si usted usa la razón, no hay un porqué. Si usa la fe, más todavía, no hay un porqué. Pero solamente hay un porqué bíblico. Porque repito, humanamente no. A nivel de la fe, no. Oye, humanamente, hablemos humanamente. ¿Es lógico humanamente que usted ame a una persona tanto que le odie a su madre? Humanamente, bueno, yo lo amo a usted, pero esa vieja gran, yo no sé qué es ella, yo no sé qué más, no la puedo ni ver, ni me la traiga para acá porque no la quiero ni ver. Oye, eso humanamente no cuadra. Si me ama a mí, tiene que amar a mi mamá. Si me rechazan a mí, voy a una fiesta, me dice, bueno, voy con mi mamá, usted puede entrar, pero su mamá no. ¿Quién lo hace? Humanamente. A nivel de la fe, ¿quién es Jesús? Mi Salvador. ¿Quién es Jesús? Mi Dios y Señor. ¿Quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Jesús? El Mesías. ¿Quién es Jesús? Él es el todo para mí. Ok. ¿Quién lo trajo al mundo? Su madre. A nivel de la fe, esa mujer nos dio algo bueno o nos dio algo malo. ¿A esa mujer le debemos algo o no le debemos nada? Ni siquiera unas gracias. A nivel de la fe, nosotros le debemos a la Santísima Virgen María, le debemos mucho, que nos trajo al Salvador. A nivel de la fe, oye, caramba, lo que dice Santa Isabel, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué eres bendita entre todas las mujeres? Por el fruto de tu vientre. Esa es la fe. Ella es bendita entre todas las mujeres por el fruto de su vientre. Miremos el fruto y entonces analizamos qué le debemos a esa señora. Le debemos mucho a nivel de la fe. Pero a nivel bíblico sí hay un problema. Hay una razón por cual los protestantes odian a la Santísima Virgen María, que ya estaba escrito en Génesis 3:15. Pondré
enemistad entre ti y la mujer. Entonces hay una razón bíblica, hay una razón teológica. Cuando la serpiente engañó a Eva y cuando la serpiente le robó la gracia a Adán y a Eva, sí, ahí está bien. Cuando la serpiente engañó a Adán y a Eva, entonces Dios maldice a la serpiente, que era el diablo, y le dice: habrá pelea, enemistad entre ti y la mujer, entre el hijo de la mujer y tu descendencia. Entonces, aquí ya hay una explicación teológica. El diablo y sus miembros, sus ángeles, deben odiar a esa mujer. Por eso el diablo le tiene tanto odio. Hay una explicación. Hay una explicación por qué el diablo odia a la Santísima Virgen María. Y eso lo entiende cualquiera. Pero lo que no se entiende es por qué los protestantes, llamándose cristianos evangélicos, también la odian. Porque pareciera que el diablo es distinto a los protestantes. O el trabajo del diablo, mejor para no ofenderlos, que el trabajo del diablo es distinto al trabajo de los protestantes. Y no es distinto. Es exactamente el mismo trabajo. Y por eso los protestantes odian a la Santísima Virgen María. Y por eso el diablo odia a la Santísima Virgen María. ¿Por qué motivo? ¿Qué daño les hizo? El diablo tiene respuesta. Trajo al Salvador del mundo. Los protestantes no tienen respuesta. La única respuesta es: trabajamos para el diablo. Estamos de parte de Satanás. Porque no me venga a decir que un protestante tenga un motivo para odiar a la Santísima Virgen María. No lo tiene. Ningún protestante tiene un motivo para odiar, o que me lo digan los protestantes, ¿qué motivo tienen para odiar a la Santísima Virgen María? No hay ningún motivo. Porque un protestante podría decir: nosotros la odiamos porque ustedes la tienen como una diosa. Y es mentiras. Eso es sacar una excusa, porque nosotros no creemos que la Virgen María es una diosa. Es más, nosotros lo único que decimos es: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Ella no es Dios, ella ruega por nosotros. Lo decimos claramente, pero ellos inventan. Ahora, si estaba escrito en Génesis 3:15 que habrá enemistad entre ti y la mujer, qué curioso es que el Apocalipsis 12 habla que aparece una mujer, como el Génesis había dicho, habrá enemistad entre ti y la mujer. Y dice que esa mujer va a dar a luz un hijo. Habrá enemistad entre su descendencia y la suya. 12. Si alguno tiene la Biblia, se la podemos mostrar. Venga, busque usted que. Si quiere acerque para acá y la buscamos. Entonces, usted puede ver que dice la Biblia: una mujer apareció. 12:1, yo le tengo el micrófono. Okay. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. Una mujer. Génesis 3:15. Habrá enemistad entre ti y la mujer. No dice cuál es la mujer. No dice el nombre de la mujer, pero dice una mujer. Lo único que dice que la mujer va a tener un hijo y habrá enemistad entre ese hijo y el diablo también. El diablo tendrá a la mujer por enemiga y tendrá al hijo de la mujer por enemiga. El hijo sabemos que es Jesús. Ahora ponga cuidado lo que dice el versículo 5. Versículo 5. Ok.
El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer... Ajá. Observen que aparece un dragón que va a cumplir lo que dice Génesis 3:15. Lo va a cumplir. Está listo, presto para destruir al hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo. Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Ese hijo varón es Jesús, que ya estaba profetizado en Génesis 3:15. Y ese dragón, ¿quién es? Versículo 9. ¿Quién es el dragón? El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás. Entonces, ¿a quién le dijo en el Génesis, habrá enemistad entre ti y la mujer? A la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El demonio o Satanás. Entonces ya está claro por qué el Apocalipsis habla de una mujer, de un dragón, de un niño. Se está cumpliendo las profecías de allá del Génesis. Pero y dice que habrá enemistad entre el diablo y la mujer, entre la descendencia de la mujer y los del diablo. Y ahora vean ustedes que el diablo no está solo, que el diablo tiene un grupo de personas, llamémoslo así, que van a estar en contra de la mujer. Pero que para eso están los ángeles de Dios, pelean y manda a esos ángeles a la tierra junto con el diablo, con un trabajo. El trabajo del diablo es el mismo de los que trabajan para él. ¿Cuál es el trabajo? Siga con el 9. Otra vez el 9. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Observen que a la tierra fueron enviados sus ángeles a engañar. Seducir significa engañar al mundo entero. Aquí es donde el mismo trabajo de Satanás, que es el de engañar al mundo entero, sus ángeles, que son los protestantes, tienen el mismo trabajo, engañar al que se deje engañar, como la culebra engañó a Adán y a Eva. La única explicación que hay para entender por qué los protestantes odian a la Santísima Virgen María es exactamente esa, que trabajan para el diablo. No hay otra explicación. O si no, que cualquier protestante que esté viendo este video me escriba por qué odia a la Santísima Virgen María. Y no me venga a decir, como dijo un protestante, es que nosotros no la odiamos, es que nosotros la amamos y la respetamos más que los católicos. Yo le dije, ¿cómo me dice usted? Compruébemelo. Digo, nosotros ni lamentamos. No lamentamos para no faltarle el respeto. Yo le dije, ¿y a Jesucristo lo mientan? A Él sí lo mentamos. Entonces le están faltando el respeto al Señor, no le falten el respeto a Él. Es manera de engañar a la gente. Bueno, gracias. ¿Hago otra preguntita? Le quería preguntar, hablé con mi hermana y le estaba explicando del matrimonio, por qué no se casa. Y ella me comentó que para qué. Ella vino al mundo, dice, para vivir la vida. Y empezamos ahí a discutir y acabamos hasta con el bautismo de su hijo, que tiene 11 años y no lo había bautizado. Y le comenté que lo bautice porque Dios no lo quiera, un día le pasa algo. Y ella me comentó que hasta que esté grande, él que decida si se va a bautizar o no.
Esa era mi pregunta, porque ella dice que en la iglesia son unos cínicos. Yo fui, dice, apóstol de la palabra, y yo vi todo lo que pasaba en las iglesias. Y esa es, está muy terca, que ella no quiere ir a la iglesia porque es igual como los hermanos, dice. Los padres se quedan con todo lo que cobran de la confirmación, del bautismo, todos los sacramentos. Y yo le digo que no, y ella que sí. Eso es mi pregunta, porque ella dice que no, pues, no admite que la saquen de ese rol. Ya es como atea o protestante, no sé. Déjeme decirle que uno de los logros que hace Satanás con la secta protestante es que la gente se confunda y diga todo es igual, todo es lo mismo. Cuando usted escuche decir a una persona todo es lo mismo, todo es igual, ese lo picó el murciélago, el diablo. Lo logró. ¿Para qué el diablo quiere que la gente diga todo es igual? Para que le reste importancia a las cosas sagradas, a las cosas de Dios. Como todo es igual, todas las religiones son iguales. Ya logró un gran éxito. Si todas las religiones son iguales, pues no valen nada. Entonces Dios no tiene ninguna iglesia, entonces es invento, entonces cada quien haga lo que le dé la gana. Ya es un logro. Pero es un logro de Satanás. Nosotros sabemos que si todo fuera igual y que no hubiese necesidad de la iglesia, ¿cuál es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia? Mateo 18 le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Para qué funda una iglesia y para qué le da la llave del reino de los cielos? Si todo es igual. Si él sabía que iba a venir miles de personas a fundar miles de iglesias, pues ¿para qué funda una iglesia? Tiene que los demás funden su iglesia y todo es lo igual. Pero si él funda una iglesia, entonces significa que esa iglesia es santa, porque el que la fundó es santa. Sabemos que sus miembros somos pecadores. ¿Y a qué vino él, que es santo? A santificarnos. ¿De qué? Pues de los pecados, que somos unos parrandas de pecadores, y él viene a limpiarnos y a purificarnos. Exactamente para eso. Pero luego, lo del matrimonio, ciertamente que la persona, fíjese usted una cosa, lo analizamos, vamos a analizarlo primero intelectualmente. Si usted es testigo de Jehová, ¿por cuál iglesia se casa? ¿Por la católica, por la mormona, por la adventista o por los testigos de Jehová? Por el testigo de Jehová. Si usted es adventista, ¿por cuál iglesia se casa? ¿Por los testigos de Jehová, por la mormona, por la católica o por la iglesia adventista? Por la adventista. Y si usted no cree en ninguna iglesia, pues no se casa por ninguna iglesia, solo se casa por lo civil, porque los ateos no se casan por la iglesia, los ateos se casan únicamente por lo civil. Ahora pregunto, ¿ustedes han visto el matrimonio de una gallina con un gallo? ¿De un perro con una perra? ¿De un toro con una vaca? ¿De un caballo con una yegua? ¿Por qué no han visto el matrimonio de ellos? Porque los animales no se casan, se arrejuntan. De lógica. Pero y si usted no es protestante, usted no es ateo, usted no es un animal, usted es católico, ¿por cuál iglesia se casa? Por la católica. Eso depende, pero cada quien escoge lo que quiera. Ahora, si Dios no hubiese querido el matrimonio, pues no deja el matrimonio. Pero Dios dejó el matrimonio al punto que en Mateo capítulo 19, versículo 5 en adelante, cuando le preguntaron, ¿puede el hombre separarse de la mujer y buscarse otra? Porque ya esta la cansó con los gritos o con las peleas, ya puede separarse. Y Jesús le dice, no,
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, Jesucristo, que es Dios, dejó el matrimonio. Ahora, ¿para quién lo dejó? Para los creyentes. Si la señora no quiere creer, sencillo, no es creyente, hace lo que le viene en gana, bueno, se le respeta. Pero lo que sí debe saber que el día que se muera, los creyentes y los ateos, los no creyentes, todos nos vamos a encontrar con Dios. Aquí no es que Dios va a decir, a ver, ¿usted creyó en mí o no creyó? No, yo no creo en ti, entonces yo no existo. Lárguese, aquí no pasó nada. No. ¿No creíste en mí? Ven acá, vamos a arreglar cuenta. Señor, pero yo no creo en ti, mala suerte. Yo existo aunque usted no crea en mí. Y es entonces cuando comienza a llorar, y es entonces cuando viene el lamento. A ver, entonces, la persona que no crea, ¿ya se libró de encontrarse con Dios? No. ¿Ya Dios no lo va a llamar a juicio? No. Lo va a llamar a juicio. Y nosotros como creyentes tenemos que obedecer lo que dice el Señor. A ver, ponga entonces para acá, trae para acá. Si usted lee, por ejemplo, bueno, si está la reina, o lee con esta y tiene las dos, lea primero con esta y después póngala aquí. Póngala aquí. Juan 14, 23 en adelante. Juan 14, 23. ¿Qué dice el 23? El Evangelio. ¿Qué dice el 23? El 23 dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis Escuche, palabras. escuche. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras. Esta señora no ama a Dios porque no guarda su palabra. Se trata de ama a Dios, cree en Dios, entonces yo no hago lo que me dé la gana. Si yo amo a Dios, debo cumplir su palabra, su mandato. Y cuando ella dice, yo vine a esta vida para hacer lo que me dé la gana o para disfrutar de ella, sin contar lo que Dios diga, esto significa una persona que no cree en Dios, que no ama a Dios, que no sirve a Dios. Otra vez. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras. Y en su palabra está escrito el matrimonio entre un hombre y una mujer. Que no quiera cumplirlo, está bien, no ama a Dios. Y el que lo ame, atención. Entonces, y mi Padre lo amará, entonces vendremos a él a poner nosotros en él, nuestra morada en él. Entonces, si alguien me ama, guardará mis palabras. ¿Qué palabra? En el caso del matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe, el hombre. Un hombre y una mujer bajo la bendición de Dios. Punto. Si me ama. Y si llega a amarme y cumple mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Y el que no cumple la palabra, como dice la hermana, porque quiere hacer lo que le dé la gana, siga. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. El que no guarda mi palabra no me ama. Y el mensaje que ustedes escuchan no es mío, es el que me ha enviado. O sea, que Dios lo dejó dicho y usted verá si cree o no cree. Por eso, hermanos, el camino que usted y yo llevamos es un camino de fe. Aquí no se trata si a usted le gusta, si no le gusta, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Esa pobre señora pues no le gusta, no está de acuerdo, o sea que ella se cree más papista que el Papa. Se cree más grande que Dios. A eso se le llama libertinaje, desenfreno. Lo único que nos puede frenar a nosotros es la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Cuando yo quito los mandatos de Dios, se llama desenfreno. Ando por la vida desenfrenado. ¿Y qué le pasa cuando usted carga un carro sin freno? Anda en desenfreno.
¿Y cuándo se va a dar cuenta que era mala idea andar sin frenos? El día que se estrelle. ¿Cuándo una persona así se dará cuenta que es malo andar sin freno? El día en que por andar con uno y con otro, porque es libre y hace con su cuerpo lo que le da la gana, le pegue un SIDA. Ahí se va a dar cuenta que el desenfreno nos lleva a estrellarnos en la vida, o el día en que se muera y tenga que ir a probar algo de fuego en la otra vida. Ahí es donde es el llanto y es el dolor, ¿verdad?, para todos nosotros, si no cumplimos los mandatos del Señor. Todos tenemos que elegir: ¿hago caso a Dios o hago lo que yo quiera? Fe es hago caso a Dios. Nuestro padre Abraham fue un hombre, nuestro padre en la fe, porque le hizo caso a la palabra de Dios. Listo. Y usted y yo le hacemos caso a la palabra de Dios, somos personas de fe. No es decir yo soy cristiano evangélico, yo soy católico, no. Ese no es cristiano. Cristiano es el que busca cumplir la palabra de Cristo el Señor. Y luego, pues lo que le decía, que no bautizaba al niño, pues ese es un gran error, no saber para qué es el bautismo. Cuando una persona no sabe para qué es el bautismo, ya está mal. En Gálatas 3:27 dice, ¿para qué sirve el bautismo? Y cuando usted y yo vemos para qué sirve, ¿creemos o no creemos? Si creemos, lo hacemos. Si no creemos, no lo hacemos. Pero Dios nos deja en libertad. ¿Cuál es la tarea mía como sacerdote? Mostrarle capítulos y versículos, leérselo y decirle, esto es lo que tenemos que creer. Que alguno de ustedes diga, yo no lo quiero creer, perfecto, chóqueme la mano, seguimos siendo amigos, nos vemos allá arriba el día que se muera, allá nos encontramos. ¿No quisiste creer? Dios no obliga a nadie. Si Dios hubiese querido obligar, pues hubiese mandado, póngale un cuchillo a la gente, póngale un regalo a la gente y oblíguelos a creer, ¿no? Vaya, prediquen el Evangelio. El que crea, se salvará. El que se resiste a creer, será condenado. A ver, Gálatas 3:27 dice, ¿para qué sirve el bautismo? Y ahí ustedes, padres de familia, van a responder a la pregunta. ¿Usted quiere que su hijo se bautice? Después de que usted escuche para qué sirve, usted dirá sí o no. Yo solamente le voy a mostrar para qué sirve. Sirve para esto y para esto. ¿Quieren? Lo hace. ¿No quieren? No lo hace. Por aquí. A ver, escúchenlo. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Escucharon? Todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Usted le quiere entregar su hijo a Cristo o no? Ya listo. Si usted lo quiere entregar al diablo, no lo bautice. Si usted se lo quiere entregar a Cristo, bautícelo. Porque todos los que han sido bautizados han sido entregados a Cristo. Sigue, repítelo y sigue. Todos han sido revestidos de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavo y hombre libre. No hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, si por el bautismo los entregaron a Cristo, y si ustedes ya reciben el bautismo, son de Cristo, ¿qué pasa? También son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Aleluya. Descendiente de Abraham significa creyentes y herederos de la promesa significa herederos del reino de los cielos. Ahora pregunto, ¿el diablo quiere que nosotros seamos herederos del reino de los cielos?
No. ¿Quiere que su hijo sea heredero del reino de los cielos? No. Por eso el diablo manda a los protestantes para que le digan a los católicos que no bauticen a los niños. Ojo, y la palabra heredero tiene un significado que ustedes comprenden. ¿Usted tiene hijo? Sí. ¿Usted quiere que su hijo sea heredero? Sí. Pregunto, ¿qué significa heredero? Que lo que usted tiene, él va a ser de su hijo por herencia, algo que usted le deja. Entonces, con el bautismo, nosotros somos herederos de Dios. Lo que Dios tiene nos pertenece, especialmente al reino de los cielos. Entonces, cuando la persona dice, yo voy a bautizar al hijo. Ahora, pregunto, ¿usted quiere que su hijo sea heredero suyo y de sus bienes desde niño, o lo hace heredero cuando tenga 18 años? O tenga 20 años, o cuando tenga 50 años. Venga, hijo, venga, usted no es heredero mío, venga, lo hago heredero. O cuando está chiquitico. ¿Desde cuándo pasa a ser heredero? Desde chiquitico. Pero el niño no sabe. El niño no sabe, pero el papá sí sabe. Y ustedes no se dan cuenta que las mujeres son astutas. Cuando ven que un hombre tiene plata y de repente quedaron preñadas de él, quiere que le dé el apellido al niño para que el niño sea heredero. Está chiquito y todo, pero él pasa a ser heredero. La edad no importa para ser heredero. Cuando la Biblia te dice y me dice que con el bautismo somos herederos, ya nos está diciendo que lo podemos recibir el bautismo cuando niños, porque un niño es heredero aunque no tenga conocimiento y aunque esté chiquitico. ¿Sí o no? El protestante dice, no, digan lo que le dé la gana. Pero la Biblia es clara, es heredero con el bautismo. Bueno, gracias. Padre, aprovechando lo del matrimonio, quiero a ver si me puede clarificar algo. La iglesia está permitiendo las parejas que son casadas por civil, pero de momento dicen, bueno, me comprometo a no tener relación íntima dentro de, y pueden confesar y comulgar. Pero si hablamos de sacramento y Jesús instituye el matrimonio como un sacramento, entonces, ¿cómo es que se da permiso para comulgar a quien no está casado por la iglesia bajo un estatuto, digamos, no sé, humano, en cuanto a, bueno, si viven como hermanos, pueden comulgar, pueden confesarse, pero en sí no tienen un matrimonio sacramentado? Es que el matrimonio hace que el sexo no sea pecado. ¿Sí? El matrimonio hace que el sexo no sea pecado. Si no está casado por la iglesia, el sexo pasa a ser pecado. Si usted está casado por lo civil y no tiene sexo, no hay pecado, porque usted no está teniendo relaciones fuera del matrimonio. Pero está casado por lo civil, ese matrimonio en los ojos de Dios no es válido. No está casado, es como si estuviera soltera. Ese matrimonio es un compromiso entre los hombres. El matrimonio que vale entre los ojos de Dios es el matrimonio por la iglesia. Y ese es el que vale. Ahora, ciertamente que una persona que viva con su pareja y se dieron cuenta que eso es pecado y vivan camas separadas sin tener relaciones sexuales, pueden compartir la misma casa, como cuando usted comparte la misma casa con otras personas en un lugar donde van a trabajar y que tienen que trabajar todo y ahí cocinan y ahí duermen, pues eso no hay ningún problema. El problema es el pecado.
Porque el pecado es desobediencia al mandato de Dios. Y Dios dice que para tener sexo debe ser casados. Si se tiene sexo sin ser casado es pecado. Y si no se tiene sexo, pues no hay pecado ahí, no hay ningún pecado. Aunque vivan bajo el mismo techo, aunque ella le lave la ropa a él, aunque le haga la comida, es una obra de caridad que está haciendo a una persona. Porque no es su esposo, es una persona que le está haciendo una obra de caridad y es válido. Y si lo hace por amor a Dios, pues es válido, no hay ningún problema. Ahora, el problema sería en que ellos quieren engañar a Dios. Y dicen que no tienen sexo, pero el cholo, ella chola y la cacha chola. Entonces ahí sí hay problema, porque a Dios no se le puede engañar. ¿Ah? Gracias. Bueno, desafortunadamente yo pertenezco a una familia donde mis hermanas son testigos de Jehová y yo soy la única católica. Lo que ellas me dicen siempre, que de todas las religiones, la católica es la peor. Y la controversia que siempre tenemos entre ellas y yo es lo de las imágenes. Yo he visto los videos de usted y siempre trato de platicar con ellas acerca de lo de las imágenes, pero ellas están cerrados, y es algo por lo que no nada más ellas, todos los hermanos protestantes siempre nos atacan. Esas son las cosas, la Virgen María y las imágenes. No sé de qué más otra forma me pueda yo defender. Sí, el problema... Sí, se fue otra vez. El problema es el engaño que le metieron a los protestantes. El diablo es padre de toda mentira. Y el diablo les metió a los protestantes una mentira tan grande como hacerle creer que nosotros los católicos creemos que una imagen es Dios. Eso es tan difícil para uno creerlo. Imagínese que a usted le digan que la imagen del Papa Francisco es Dios. A usted le da risa. O sea, ¿cómo? Eso no cabe en la cabeza. Mire, eso es... Pero sabe, ningún católico cree que la imagen de la Virgen, la imagen de los santos es Dios. Ninguno. Los únicos que creen que las imágenes son Dios son los protestantes. Ellos son los únicos. ¿Por qué ellos no tienen imágenes? Porque las imágenes son dioses. Ah, bárbaro. Ustedes creen en las imágenes. Ustedes creen que las imágenes son dioses. Ustedes están pecando, nosotros no. Porque nosotros no creemos que una imagen es Dios. Entonces el protestante es tan ignorante y el diablo lo tiene tan engañado que agarra y pica una imagen y le dice, mire, ¿por qué no se defiende su Dios? Mire que no es Dios, mire. Él estaba convencido que esa imagen era Dios y quería poner a prueba para ver si era Dios o no. Nosotros ya sabíamos desde antes que él la partiera que eso no era Dios. Pero él está tan convencido de que eso es Dios que quiere partirlo para ver si es verdad que es Dios o no. Y se lleva la sorpresa de que eso no es Dios. La calumnia, la mentira. Los protestantes por eso trabajan para el diablo, porque trabajan con mentiras, a puntas de mentiras. Ellos no evangelizan con la verdad. Ellos evangelizan, supuestamente evangelizan. Lo que hacen es engañar y engañar. Ustedes a conciencia, ¿ustedes creen que las imágenes son dioses? ¿Cuántos dioses tienen ustedes? ¿Un Dios? Todos lo creemos y estamos, es malo, rezamos todos los domingos. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Dios, nosotros no creemos en varios dioses. A pesar de que lo decimos, ellos nos calumnian. Es igual que cuando una persona quiere, está trabajando.
llega otro y le dice, mire, usted es un ladrón, usted está robando hoy. Yo no estoy robando. Sí, usted está robando, mire, pero yo no estoy robando. No, que usted es un ladrón. Entonces, como él me dice que yo soy un ladrón, tengo que creer que yo soy ladrón. No, él puede calumniarme y decir que yo soy un ladrón. Pero si yo no robo, ¿por qué voy a creer que yo soy un ladrón si yo no robo? El protestante tiene metido aquí una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Entonces el protestante repite, los católicos son idólatras porque tienen imagen, los católicos son idólatras porque tienen imagen, los católicos son idólatras porque tienen imagen, lo repite hasta que la gente se convence de que eso es verdad. Pero no es verdad. Nosotros no tenemos ídolos, tenemos imágenes. Lo más triste es que ellos también tienen imágenes, pero ellos sí pueden tener y nosotros no. Y nosotros tenemos imágenes sagradas, pero ellos tienen imágenes paganas. Ellos tienen imágenes paganas. Sino que me digan los testigos de Jehová, no ven televisión, no ven YouTube, internet, por Facebook, no ven qué es lo que sale por ahí. Puras imágenes, puras imágenes. ¿Qué dice la Biblia? No tendrás imágenes. Entonces, ¿por qué ustedes sí tienen? Ah, bueno, porque la Biblia prohíbe son las imágenes, pero usted dice que todas las imágenes. Ya estamos mal, porque usted dice que todas las imágenes. No tendrás imagen lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra. Ninguna imagen. Bueno, y entonces si es ninguna, ¿por qué ustedes pueden tener imágenes y por qué nosotros no? La ignorancia es atrevida. Entonces la gente que no sabe cuál es el problema, entonces la gente dice, oye, mire, los católicos tienen un problema porque tienen imágenes y la Biblia prohíbe las imágenes. Si la Biblia prohibiera las imágenes, pues todos estaríamos en pecado mortal. Porque no hay ningún protestante en el mundo que no tenga imágenes. No lo hay. Pero lo que la Biblia prohíbe son las imágenes sagradas. Muéstreme dónde dice prohibido las imágenes sagradas. Muéstremelo y ya listo. La Biblia lo que prohíbe son los ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Imágenes, no, señor. Un ídolo puede ser un animal, sin ser imagen. Una culebra puede ser un ídolo. De hecho, en la India creen que la culebra es Dios. Es un ídolo. Creen que la vaca es Dios. Allá no le comen a ustedes vaca. Creen que la vaca es Dios. Y hasta que la vaca no se quite del camino, ellos no pueden pasar porque ahí está su Dios. Y no es una imagen. ¿Por qué tenemos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Porque los paganos creían que la luna era Dios, Marte era Dios, miércoles era Dios, Júpiter era Dios. A cada dios le tenían un día. A la diosa Luna, al dios Marte, al dios Mercurio, al dios Júpiter, a la diosa Venus, al dios Saturno, un día a cada dios. ¿Ahora ustedes creen que la luna es Dios? No. Entonces no es un ídolo. Ah, ellos creían que la luna era Dios. Sí, entonces es un ídolo. Ídolo es una palabra compuesta de idolatría. Es una palabra compuesta. Viene de ídolo y de latría. Ídolo es un dios falso, latría es adorar. Cuando yo adoro un dios falso, eso es idolatría. ¿Y qué es adorar? Creer que algo o alguien es Dios verdadero. Cuando yo creo que un Dios falso es el Dios verdadero, pecado mortal. Y se lo voy a tratar de explicar. Aquí necesitamos con la Biblia Reina Valera. Ven, agarre la Reina Valera. Trataré de explicárselo con la Biblia Reina Valera. En Josué capítulo 24, versículo 2. Josué capítulo 24, versículo 2. Dice Josué 24, 2.
Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, la Biblia protestante. Vuestros padres, Escuchen la historia por qué Dios prohíbe la idolatría. Escúchenlo. Dios le dice al pueblo de Israel, ¿qué le dice? vuestros padres, Que sus padres, sus antepasados, habitaron antiguamente al otro lado del río, vivían al otro lado del río antiguamente. esto es Taré, padre de Abraham. O sea, el papá de Abraham. ¿Quién es nuestro padre en la fe? Abraham. Pero ¿de dónde venía Abraham? De su padre Taré, que vivía al otro lado del río. Bueno, el papá de Abraham vivía al otro lado del río. Y de ahí, de Abraham, vienen los hijos de Abraham, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Miremos, ¿por qué Dios le prohíbe al pueblo tener ídolos? Pongan cuidado. Y de Nacor, y servían a dioses extraños. El papá de Abraham, ¿a quién servía? A dioses extraños. O sea, que Abraham viene cojeando de una pata. Su papá tenía ídolos, dioses extraños. Lo más lógico es que si el abuelo, el papá de Abraham tenía dioses extraños, tenían ídolos, los hijos y los nietos iban a hacer lo mismo. Entonces Dios le viene a decir a Abraham y al pueblo de Israel, a Josué, a todos, le viene a decir, mire, tengan mucho cuidado porque su papá era un borracho. Lo más seguro es que su hijo le nazca borracho. Entonces tiene que de chiquitico quitarle el alcohol, porque si no va a ser un borracho como su papá. ¿Sí me captan la idea o no? Pero en este caso el pecado no era borracho. El pecado era que Taré, el papá de Abraham, era idólatra, servía a otros dioses. ¿Sí me captan? Entonces en el versículo 14, Josué le viene a decir, ahí mismo del capítulo 24, versículo 14, le viene a decir: Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre nosotros los dioses a los cuales... Atención. Y quitad de entre nosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Ya entiendo. Entonces Dios no manda a quitar las imágenes, como dicen los protestantes ignorantes. Porque los protestantes ignorantes no conocen la historia de Israel. No era que Taré, el papá de Abraham, tenía imágenes. No, era que servía a otros dioses. Ahora, ustedes que son mi pueblo, van a quitar, van a destruir, van a botar esos dioses. ¿Me captan? Por eso el mandato que Dios le da al pueblo de Israel en Éxodo 24, no tendrás otros dioses fuera de mí, para que no sean como su abuelo Taré, el papá de Abraham. ¿Sí me captan o no? Pero la ignorancia de los protestantes es tan grande, que no se dan cuenta de que es lo que dice la Biblia. Entonces dice, la Biblia prohíbe tener imágenes. Ay, Dios mío santo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que dice. La Biblia no prohíbe tener imágenes. La Biblia prohíbe tener otros dioses porque corremos el peligro de ser como nuestros padres. Si nuestros padres pecaban teniendo otros dioses,
siempre nos vamos a inclinar a seguir las costumbres de ellos, a tener otros dioses. Por eso el mandato dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Repítalo y sigue el 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y servid a Jehová. Jehová porque es la Biblia Reina Valera, pero es Yahvé. Siga. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Ahora Dios dice, escojan a quién van a servir. Atención. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Listo. Yo ya tengo la decisión. Yo le sirvo a Dios, a Yahvé. Ustedes verán a quién les sirve, a los dioses de los amorreos, a los dioses de Terán, el papá de Abraham, a otros dioses. Ustedes verán a quién les sirve, pero yo ya tomé la decisión. Yo y mi familia serviremos al Señor. Punto. Entonces, ahora entendemos por qué la Biblia dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Así de sencillo. Pero el protestante no sabe que la idolatría no es tener imágenes. En el Salmo de la Biblia Reina Valera, en el Salmo 96, versículo 4, dice clara y específicamente en la Biblia Reina Valera que es idolatría. 96:4. Sí, y escuchen ustedes, hermanos, que aquí no habla que la idolatría sea tener imágenes. No, señor. Escuche que dice que es la idolatría según la Biblia. Escuche. Porque grande es Jehová y digno de su suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Atención a lo que viene. Dios es temible ante todos los dioses. Atención a lo que viene. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Otra vez? A ver, no corra, despacio. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué entienden ustedes por ídolo? Otra vez. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué entienden ustedes por ídolo? Otra vez. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. El protestante dice, yo entiendo por ídolo las imágenes. ¿Pero qué dice la Biblia? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Dónde habla de las imágenes? Que las imágenes son ídolos. Porque mienten. Ahí no dice, porque todas las imágenes son ídolos. Tampoco dice, porque todas las imágenes de los santos son ídolos. Porque todas las imágenes de los católicos son ídolos. Ahí dice, porque todos los dioses, y subrayen la palabra dioses, no imágenes. No dice, porque todas las imágenes son ídolos. Dice, Dios. no, niña, diga, porque Porque todos los dioses. los protestantes quitan la palabra dioses y ponen imágenes. ¿Pero lo dice la Biblia? No, ellos en su cabeza, porque el diablo les engañó. La Biblia dice que todas las imágenes son ídolos. ¿Otra vez? Porque todos los dioses. No digan mentiras, no dice todas las imágenes. Dice claro y raspado la Biblia Reina Valera que todos los dioses son. O sea, para que una cosa sea ídolo,
Usted tiene que creer que esa cosa es Dios. Y si usted no cree que es Dios, eso no es ídolo. Porque los ídolos son dioses. ¿Sí captan o no? ¿Qué hago? Yo lo único que puedo es mostrarle con la Biblia Reina Valera a los protestantes. Decirle, mire, aquí está escrito. ¿No quieren creer? ¿Qué vamos a hacer? Pregúnteme si me importa. Pero la Biblia es clarita, clarita. Nosotros estamos claros que Dios no quiere ídolos. Nosotros no tenemos ídolos. Nosotros tenemos imágenes, pero no ídolos. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel cometió un pecado en Éxodo 32? ¿Se acuerda que cometió un pecado? Hizo un ídolo. Era un becerro y el protestante dice, pero era una imagen. Sí, pero ¿cuándo pasó a ser ídolo? Cuando los israelitas dijeron, ese es Dios. Cuando dijeron que ese era Dios, es un ídolo. Escuche. 32. 32, sí, del 1 en adelante. Viendo el pueblo de que Moisés trataba de descender de la montaña, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses. ¿Haznos dioses o haznos imágenes? Dioses, no imágenes. Haznos dioses. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, miren, aquí está la idolatría. Hasta ahora era una imagen. La idolatría comienza cuando ellos creen que es Dios. Escuchen. entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahí comenzó el pecado. Pecaron de idolatría, no porque hicieron una imagen, porque hicieron un Dios. Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Pecado mortal. Cuando ustedes crean que la Virgen María es Dios, pecado mortal. Cuando ustedes crean que una imagen de la Virgen María es Dios, pecado mortal. Se llama idolatría. Pero mientras que usted no crea que una imagen es Dios o que la Virgen María es Dios, ustedes no tienen ningún pecado. El pecado lo tienen los protestantes de estar calumniando y de estar diciendo mentiras. Y lo curioso es que los protestantes dicen, miren, es que la Biblia dice que no tenga imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Éxodo 24. Ninguna. Pero qué curioso, si dice ninguna, es ninguna. Y esta es la cita con que los protestantes engañan a muchos católicos. Dice, No te harás imagen ninguna de semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. el protestante agarra ese pedacito y se lo restriega a usted en la cara. Y usted dice, pero aquí habla de imágenes. Tenga algunos detalles. Dice ninguna, y ninguna es ninguna. De lo que hay arriba, en el cielo. Abajo, en la tierra. ¿Los protestantes tienen imagen de lo que hay abajo en la tierra? Sí. Sí, y dice que ninguna. Entonces, pero si usted lee el versículo 3, se da cuenta que está prohibido tener imágenes de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, pero de otros dioses. Pongan cuidado el 3. No tendrán dioses ajenos delante de mí.
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, Dios prohíbe tener imágenes de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. Depende. Si es de otro Dios, sí. Si no es de otro Dios, no. ¿Y cómo sabemos que si no es de otro Dios, no? Porque Primera de Reyes 6:23, ustedes van a ver que Dios manda al pueblo a hacer imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Primera de Reyes 6:23 manda y las manda a colocar en el lugar más sagrado del templo. Primera de Reyes 6:23, en el lugar más sagrado del templo. Escuche. Hizo también en el lugar santísimo dos... ¿Lugar qué? Santísimo. El lugar más sagrado, en el lugar santísimo del templo. 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. 2 querubines. ¿Los querubines son de arriba o de abajo? De arriba. Y está prohibido hacer imagen de lo que hay arriba en el cielo. Y de paso, de 5 metros de alto cada uno, por 2,5 metros cada uno. Y lo colocó en el lugar santísimo. Ahora en el versículo 29, no solamente esas 2 imágenes, de 5 metros de alto por 5 metros de ancho, mandó más todavía. Y esculpió todas las paredes. ¿Escucharon? Otra vez. Y esculpió todas las paredes Todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Todas las paredes del templo tenían imágenes de querubines, ángeles, de lo que hay arriba en el cielo, por dentro y por fuera. Imagínense el templo de Jerusalén. Las puertas, versículo 31. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral, y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figura de querubines, de palmeras y de botones y de flores y las cubrió de oro. Las puertas tenían imágenes, las paredes tenían imágenes, el lugar santísimo tenía imágenes. Piensen, por favor, piensen por un momento, ¿qué hubiese hecho un protestante si hubiese ido al templo de Jerusalén? Cuando vean las imágenes en las puertas, cuando vean las imágenes en la pared por dentro y por fuera, y cuando vean las 2 gigantes imágenes de los ángeles de 5 metros de alto cada una por 5 metros de ancho, hubiesen comenzado a gritar como locos: idólatras, malditos todos para el infierno. Y sepan que Jesucristo entró al templo de Jerusalén y las imágenes no las partió, pero sí sacó a los ladrones del templo. Dijo un protestante porque no las vio. Si hubiese visto las imágenes, las saca, pero no las vio. No las vio. Pero miren, lo más curioso no es eso, que dice en el Primera de Reyes que así era el templo, ¿no? Pero luego dice, cuando se terminó el templo, ahí mismo, Primera de Reyes, ahora ya capítulo 10, versículo 6, cuando se termina el templo, van a ver ustedes cómo Dios confirma y dice que le pareció bien, y viene el Espíritu de Dios en forma de nube y se posa en el templo, afirmando que estaba bien las imágenes dentro del templo, que no había ningún problema. Primera de Reyes 10, 6, ¿sí? 10. 6, en adelante. Okay. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos. Entonces 8, El 10, 8. 10, 8, ¿está leyendo bien entrado? 10, 6, 7 y 8. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Entonces el 8.
Capítulo. El capítulo 8. 8.6. A ver qué dice el 8.6 entonces. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto. Sí, es 8, 8.6. 8.6 en adelante. Escuche. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. ¿Qué? Metieron el arca en el lugar santísimo, debajo de las alas de los Querubines. ¡Qué locura! ¿Y quién mandó a hacer todo eso? Dios. Pero ¿cómo es que Dios prohibió hacer imagen de lo que hay arriba en el cielo? No, eso es mentira. Dios prohibió hacer imágenes de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra de otros dioses. Eso sí lo prohibió. Siga. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de madera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar el santísimo, pero no se dejaba ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Y escuche lo que viene. En el arca antigua, en el arca antigua, ninguna cosa había sido las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en el Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, y cuando los sacerdotes. Atención, aquí viene lo importante. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Dios había llenado el templo. Y donde estaban los 2 querubines de 5 metros de alto por 2 de ancho. En la iglesia no tenemos una imagen así de grande. Y las paredes por dentro y por fuera de ángeles. Y las puertas llenas de ángeles. Y la gloria de Dios llenó el templo. Que algún protestante que tenga 4 dedos de frente y algún protestante que lea la Biblia y que busque la verdad me diga si está prohibido o está mandado hacer imágenes en el templo. Lo que está prohibido es tener otros dioses. Eso sí está claro. Pero la ignorancia es atrevida. Por eso, católico ignorante, futuro protestante. El que no se forma, se deforma. Por eso, mire, queridos hermanos, una tarea que debe tener el católico es formarse. Ahorita, a través de las redes sociales, usted puede encontrar desde basura hasta tesoros. Bote la basura, deseche la basura y quédese con el tesoro. Porque en las redes ahorita usted puede formarse. Antes usted tenía que ir a la universidad, ahora la universidad llegó a su casa. Basta con que usted prenda su televisor, ponga por YouTube Padre Luis Toro. Y ahí usted comienza a aprender, usted de a poquito comienza a buscar los capítulos, versículos. Si no está en la Biblia, no me crea. Pero usted comienza a buscar en la Biblia, usted comienza a dar cuenta y dice, mira, esto está en la Biblia, ¿por qué yo no lo creo? Y a veces entonces nos preguntamos, ¿por qué los sacerdotes no enseñan esto? ¿Quiere que le diga por qué? ¿O no le digo? Porque ellos vienen de una familia como la suya, donde el papá no leía la Biblia y la mamá tampoco, porque no les enseñaron desde pequeñitos a leer la Biblia y a orar. ¿Qué tal que ustedes le enseñen a sus hijos a leer la Biblia y a orar? Y que le agarren ese amor a la Biblia.
Mañana habrá sacerdotes que manejen la Biblia. Yo lo digo, por ejemplo, miren, yo aprendí a leer la Biblia porque vi a mi papá cuando yo era un niño que estaba leyendo un libro que yo no sabía qué libro era. Y él trabajaba con las petroleras. En Venezuela hay mucho petróleo, ¿no? Él vigilaba las cosas de la petrolera y me llevaba a mí chiquitico para que lo acompañara. Y yo miraba que papá se sentaba a leer ese libro, pero las cosas de papá no se podían tocar. Y papá de 11 de la noche, por ahí hasta 1 de la mañana, él se dormía un rato. Y yo siempre por tocar ese libro, yo decía, papá se despierta y me ve tocando el libro, me mata. Pero ya llevaba tanto tiempo y miraba que papá se acostaba a las 11 y a las 1, y yo ya aprendí, no, papá no se despierta a esa hora. Y comencé a agarrar el libro y me di cuenta que decía la Santa Biblia. Por primera vez yo leí la Santa Biblia. O sea, que decía la Santa Biblia. Yo no sabía qué era eso. Y comencé a leer, a ver qué leía papá. Y ahí comencé a darme cuenta que papá leía la Biblia y a saber qué era la Biblia. Y papá nos enseñaba, nosotros éramos pequeñitos, y papá llegaba y comenzaba y nos contaba las historias. Papá no nos hablaba así de otra cosa, sino que decía, bueno, venga, les cuento la historia de José vendido por sus hermanos, o de Jonás que lo comió la ballena, o de, venga, le cuento la historia de Esther, de Ruth. Y papá nos contaba las historias. Y como nosotros no teníamos luz, no teníamos televisión, no teníamos nada, radio, pues que nos contaran la historia para nosotros era fascinante. Y ahí papá nos explicaba las cosas a lo que Dios le inspiraba. Entonces mi papá nos hablaba de la palabra de Dios. Si hoy yo les predico a ustedes la palabra de Dios, a diferencia de otros sacerdotes, es porque a esos sacerdotes sus padres no le enseñaron en la casa a leer la Biblia. Y a mí, mi papá sí hizo ese trabajo. Por eso yo, años después, les digo a ustedes, si no hay sacerdote que les explique a ustedes las Sagradas Escrituras, es porque no han tenido un papá que se lo explique. Es una cadena que no se rompe. Ustedes no le explican a ellos porque a ustedes nadie se lo explicó. Y los curas no les explica a ustedes porque a ellos nadie se lo explicó. Y ahí vamos. ¿Qué tal si rompemos esa cadena? Y ya que ustedes tienen la dicha de encontrar un sacerdote que les explica la palabra de Dios, agárrenla, gústenla y explíquenla a sus hijos. Yo les aseguro que ese su hijo que tiene 5 años, 8 años, 10 años, mañana, entre 20 años, 30 años, ya será un sacerdote que le puede explicar al pueblo la palabra de Dios. Dará el fruto que usted sembró. Pero qué fácil es decir, los curas no quieren explicarnos la Biblia. En vez de decir, si los curas no explican la Biblia es porque nadie se los enseñó. Vamos nosotros a enseñarle a nuestros hijos para que si ellos llegan a ser cura o monja, lo hagan. Y si ellos no llegan a ser cura o monja, los nietos sí. Y si los nietos no, los bisnietos sí. Y si los bisnietos no, algún día, pero lo que yo siembro es un día se va a recoger. Hagámoslo. Y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajo. Mis formadores se molestaban. Porque yo les decía a ellos, yo no aprendí a leer la Biblia con ustedes. La fe que Dios me regaló a mí no me la dio gracias a ustedes, me la dio gracias a mi papá y mi mamá. Y ellos se ponían, entonces, ¿qué hizo usted en el seminario? Y yo me les reía y decía, yo en el seminario lo que hice fue estudiar geología y teología. Se morían de rabia. Pero es la verdad. Entonces, vamos, si todos los padres de familia que escuchan este video se toman en serio de enseñarle al niño a leer las escrituras desde pequeñito, otro gallo cantaría. Venga, pues, venga para acá. Ya que viene una allá que me está haciendo señas. Ah, pues no traiga cámara, déjela allá.
Es un honor para mí estar acá con usted. Quiero llorar. Quiero llorar. Yo soy una hija suya. Yo soy lo que soy por usted. Yo llevaba muchos años de joven, lo que decía ahorita el padre. Uno anda por el mundo como cabrita. Y cuando uno se enamora, uno cree que tiene la razón, seguir a la pareja. Y yo, por desgracia, fui de iglesia en iglesia. Y no era la católica. Yo era dos aguas, o mejor, yo era la tibia, la que vomitaba a Dios. Pero Él nunca me vomitó. Entonces, una vez estando en una iglesia evangélica, tuve el llamado de la Virgen. Encontré de que hablaban de la Virgen. Yo sentía un dolor tan grande en el corazón. Y yo, ¿por qué ellos hablan así de ella? ¿Por qué ellos hablan así de ella? ¿Acaso es que no piensan que a él le está doliendo lo que están hablando de su mamita? Y yo pensaba, siempre me ha gustado sentarme en las primeras sillas para que no me distraiga lo que hay atrás. Y me quedaba así boba, mirando a la persona y sentía un dolor inmenso. De pronto fue que sentí la necesidad de irme caminando. Me fui caminando y llorando, salí de la iglesia. Me decía la gente, venga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo, nada, no quiero estar acá, no quiero estar acá. Siendo dos aguas, católica y evangélica. Si me invitaban a la católica, iba allá. Y lo veía normal. Si me invitaban a la evangélica, iba allá porque leía la Biblia. Ese día me senté en el carro a llorar, y a llorar, y a llorar. Y yo decía, si hablaran de mi madre, yo no sé qué pasaría conmigo. ¿A quién de nosotros nos gusta que hablen mal de nuestras madres? A ninguno, ¿cierto? Y ahí me di cuenta de que la relación que yo llevaba con la Santísima Virgen María era la misma que yo llevaba con mi madre. Y la misma que yo llevaba con mi madre era la misma que llevaba mi hija conmigo. A veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces me acuerdo, a veces no me acuerdo. Pero aún así no me atrevía a volver a la iglesia católica. Cuando de pronto es que yo tenía un perrito que duró 17 años conmigo. A veces uno dice que los animales no vienen a cumplir funciones. Dios pone personas como el padre Luis Toro y animalitos. Yo tenía un perrito y ya entró en una edad avanzada. Yo empecé a llorar por el perrito. Y ahí fue cuando yo me iba a la iglesia. Mi casa queda al frente de la iglesia. Y me iba a la iglesia, tocaba las puertas de la iglesia y decía, Señor, Papito Dios, por favor, démele la salud a mi perrito. Pero no me atrevía a entrar a la iglesia católica porque me sentía sucia. Un día, en esas que estoy dando las vueltas así, me iba a rezar por el perrito alrededor de la iglesia. Y veo que hay un grupo de Juan 23 y que estaban ahí reunidos y yo, ¿qué están regalando? Dicen, ¿cafecito quiere? Y yo, bueno, sí, yo por el cafecito me voy. Cuando de pronto es que sale un padre y me dice, ¿qué hace a estas horas por acá? Llegué y le digo, no, ¿ustedes qué hacen ahí? Porque yo nunca los había visto. Llegué y dice, no, es que nosotros nos reunimos con el Santísimo los primeros viernes. ¿Quiere entrar? Y yo, no, padrecito, no. Así pasó. Entonces después estaba hablando y resultó el cuento de que yo salí de la iglesia evangélica, pero que no me atrevía a entrar a la católica. Y entre las muchas cosas que hablaba el padre, decía, yo creo que usted, Dios le permitió que pasara de iglesia en iglesia porque tiene un llamado. Y yo no. Y dice, sí, eso que le pasó a usted es porque usted no fue bien preparada en su catequesis. Y me quedé pensando, uy, sí tiene razón, porque mi catequesis duró 3 días. Aprendas el credo, el Padre Nuestro, el Dios te salve y viene en 3 días. Y así pasó. Entonces el padre ese día me hizo como pensar en que de pronto era la catequesis. Me fui esa noche y encontré en YouTube
al padre Luis Toro hablando de las catequesis. Y me quedo pensando, Señor, ¿será que de verdad es un llamado? Yo dije, no, eso es que me estoy volviendo loca, no, eso es sentimentalismo el mío. Pasaron los días y tampoco iba a la iglesia católica. Otra vez me puse a chismosear YouTube, scrolleando cualquier cosa. Padre Luis Toro con las catequesis. Hoy en día le agradezco a él porque yo tengo fe por todo lo que él nos ha enseñado. Ahora hoy en día soy una catequista que me rijo por la Biblia y sin la Biblia no hay catequesis, no hay nada. Pero hay dudas en mí porque soy una bebé, un fetico espiritualmente y yo me estoy catequizando para catequizar mis niños, ¿sí? Tengo la duda, Padrecito hermoso, en que si Dios lo único que no permite, no perdona, es la blasfemia. ¿Cómo podemos hacer para reivindicarnos con Dios? Porque eso me angustia. No es la blasfemia como tal, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no es la blasfemia contra el Espíritu Santo simplemente porque yo diga un desprecio al Espíritu Santo, así una mala palabra al Espíritu Santo. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo porque acuérdense que lo dice Lucas 12 del versículo 32, es porque Jesús acababa de expulsar un demonio y los judíos decían, si ese expulsa los demonios es por el poder de Satanás. Y Jesús le dice que si él expulsa a los demonios por el poder de Satanás, entonces Satanás no está vencido. Palabras más, palabras menos. Pero si él expulsa a Satanás, lo hace por la fuerza del Espíritu Santo. Y ahí es cuando dice que el pecado que no será perdonado es cuando la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que viene a destruir al espíritu diabólico. Y lo destruye a través del sacramento del perdón de los pecados. Por eso Jesús sopló sobre ellos, Juan 20, versículo 22, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. O sea, ahí está dominando a Satanás. Está haciendo un exorcismo. A quienes perdonen los pecados, el diablo es el que lleva el pecado. Y el pecado, pues es Satanás. A quienes perdonen los pecados, o sea, está exorcizando a la persona. Le quedarán perdonados, la persona queda exorcizada. Pero si no le perdonan los pecados, le quedarán sin. Entonces, es el Espíritu Santo quien está obrando desde el sacerdote. Cuando yo creo que eso es mentira y por tanto no me confieso, ese pecado no me será perdonado. ¿Por qué? Porque yo no me quiero confesar. ¿Por qué no me quiero confesar? Porque no creo que el Espíritu Santo está perdonando en el sacerdote. Eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es sencillo. Bueno. Y la última preguntita. En la familia tengo a alguien que fue casado, es exactamente una sobrina. Ella se casó por la Iglesia Católica, viene de familia católica, con un evangélico. El evangélico profesa su religión y mi sobrina pues la de ella, pero ya se separaron. La pregunta es, ¿ese matrimonio se puede disolver y es correcto ante los ojos de Dios por ser diferente yugo? Ningún matrimonio se puede disolver. Lo que Dios ha unido, no lo disuelve el hombre. Ningún matrimonio. ¿Es válido el matrimonio entre un protestante y un católico? Sí, cuando el protestante jura que él no va a impedir a la parte católica formar y educar a sus hijos en la fe católica. Si dice que no, ese matrimonio no es válido. Ahora, cuando ya se casaron y se separan,
Pues es como un matrimonio normal, que no hay... Lo que sí podría revisar es si hubo matrimonio cuando se casaron o no. O sea, revisar si la intención verdadera del protestante era formar un hogar o era solamente aprovecharse del católico. Si era un engaño, si prometió tal cosa y no lo cumplió, era un engaño, era solamente para salir del paso o para hacerse de esa persona. Entonces el matrimonio es nulo. No es que se disuelva, nunca existió, porque hubo engaño. Para que el matrimonio sea matrimonio debe haber verdad. Si hay engaño de alguno de los dos, el matrimonio nunca ha existido. Porque en ese caso él supuestamente había tenido 4 parejas, 4 matrimonios y ella no lo sabía. Si hubo engaño, el matrimonio es nulo. Solamente tiene que llevarlo al párroco y que el párroco lo lleve al juez de la diócesis para que declaren su matrimonio nulo. Gracias, Padre Dios, me lo A la orden. Amén. Gracias. Bueno, la última aquí, porque yo creo que ustedes tienen hambre, ¿verdad? Y no vinieron a escuchar al Padre Toro, sino a comer, ¿verdad? Entonces vamos a darle la última aquí para compartir también la fotico y la comidita. Padre, es solamente preguntarle, como católicos de fe y de amor, ¿cómo venerar nuestras imágenes? Hágalo como usted quiera sin creer que es Dios. Usted puede besarla, usted puede arrodillarse delante de ella, usted puede lo que usted quiera. Lo prohibido es creer que es Dios. Porque hay varias maneras de venerar. Usted le puede dar un besito, así como cuando usted agarra la fotografía de su esposo y le dice, mi amor, qué lindo. Usted lo está venerando. Él no está ahí. Ahí está la imagen. Él no está. Pero le está expresando a través de una imagen. Entonces, eso no hay ningún problema, ¿no? A veces, por ejemplo, se piensa que darle un beso, o prenderle una vela, o llevarle flores a una imagen, pues eso es pecado. Eso es pecado porque los protestantes dicen, pero no porque Dios lo diga. Es una muestra de respeto y de amor, no a la imagen, sino al que está detrás de la imagen, está simbolizado en la imagen. La mamá de Jesús, ¿verdad? Un santo. Bueno, entonces, pero sí, el respeto debe de serlo en cuanto usted no crea que eso es Dios. Luego, sí valdría la pena resaltar que cuando usted entra a la iglesia, en vez de ir a saludar las imágenes, vaya primero y salude al Santísimo. Ahí sí debe haber una muestra de la grandeza de Dios en comparación con un santo o con una imagen. Yo primero tengo que ir a visitar al Santísimo. Saludo al jefe, él es Dios. Ese sí, ahí sí. Los protestantes pueden decir, ustedes son idólatras porque tienen un pedazo de pan y creen que es de Dios. Ahí sí pueden decir, ahí sí no, porque nosotros creemos que ese pedazo de pan, ahí está Dios. No, eso sí lo creemos nosotros, no una imagen no, pero el pedazo de pan sí, porque Jesús lo dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero por ahí no nos dicen nada. Deberían decir, los católicos son unos idólatras porque creen que en un pedazo de pan ahí está Dios. Ay, eso sí es verdad, de que nosotros creemos que ahí está Dios y que Jesús lo prometió y lo cumple y ahí está Dios y lo adoramos. Ahí sí es verdad. Hacemos la adoración al Santísimo. A ese sí lo adoramos. Pero las imágenes no. Entonces, el respeto sería, primero voy al Santísimo y después voy a las imágenes. Bueno, vamos a terminar. La última, pues la última. Venga aquí el hermano. Venga, la última con él, usted venga. Padre, buenas noches. Un gusto en conocerlo, de verdad. Es un honor para mí conocerlo. Gracias. Gracias a Dios que nos ha dado un Padre como usted para que nos traiga el conocimiento
para que nos llene del Espíritu Santo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Siempre he tenido esa confusión en mi mente. ¿Por qué existe el mal? En realidad esto fue por el sentimiento que nació en el ángel, en un ángel, o esto fue un propósito para todos nosotros, con un propósito. El mal existe por la ausencia del bien. La noche no existe, la oscuridad no existe. Existe la ausencia de luz. El mal no existe, existe la ausencia del bien. Te lo voy a explicar sencillo. Dios, ¿es bueno o malo? ¿A medias o plenamente? Plenamente. ¿Usted es buena o mala? Bueno, se la va a poner más fácil. ¿El Papa es bueno o malo? No me diga que malo porque le parte el micrófono en la cabeza. ¿El Papa es bueno o malo? Bueno, totalmente, plenamente o no plenamente. Totalmente, entonces el Papa es Dios. Si fuera totalmente, el Papa sería Dios. El Papa es bueno, pero no plenamente. Si él fuera bueno totalmente, sería Dios. ¿Sí me capta? Entonces, ¿qué es el mal? El mal es, Dios es completamente bueno. Y Dios nos creó a nosotros, pero no nos creó dioses. O sea, no nos creó completamente bueno. Hay algo que nos falta para ser dioses. Hay ausencia en nosotros. Somos buenos, pero todavía nos falta mucho para ser Dios, ¿verdad que sí? Esa ausencia es lo que hace que exista el mal. Porque en la parte de buena suya usted hace el bien, pero en lo que le falta para ser Dios le queda un pedacito que se puede inclinar al mal. Y en esa inclinación a eso se le llama mal, ¿sí? Que es la ausencia del bien. Y Dios quiso crearnos así por varios motivos. El primer motivo es porque Él no quiso crear otros dioses, sino quiso crear un ser humano. ¿Y por qué quiso crearlo no perfectamente como Él? Para poder brindarnos su amor, brindarnos su misericordia, para poder darnos a nosotros el amor que Él tiene, puesto que Dios es amor. Y si Él nos hace a nosotros perfectos, ¿a quién va a amar? ¿A quién le va a dar misericordia si nadie falla? Y Él es un Dios de amor y de misericordia. Entonces necesita seres imperfectos para Él darle el amor, darle su misericordia y llevarlos a la perfección. Pero esto quiere decir que el ángel caído, que es Satanás, Ese ángel fue creado por Dios. Fue creado bueno, pero no fue creado Dios. Y en el pedacito que le faltó para ser Dios, Él se dejó llevar por ese pedacito. Y se dejó llevar por ese pedacito y fue cultivando esa ausencia del bien y se convirtió en alguien mal por la libertad que Dios ha dejado en el ser humano. Usted, con todo lo bueno que Dios le ha dado, usted puede llegar a ser una santa. No porque no peque,
sino porque va luchando y Dios le va dando su misericordia y usted llega a ser santa. Pero con lo poquito, no de malo, sino con la ausencia que le queda para llegar a ser Dios, ese pedacito que le falta para llegar a ser Dios, usted puede inclinarse hacia lo malo, cultivar lo malo, y va creciendo lo malo, y va creciendo lo malo, y usted puede llegar al infierno. Entonces, Dios creó todos los ángeles buenos, pero no los hizo dioses. Y como no los hizo Dios y les dio libertad, todos los ángeles podían decidir irse por el mal. Pero solo Satanás decidió irse por el mal con un grupo, y eso se llama demonios. Los otros se quedaron con Dios. Así como Dios respeta la libertad de nosotros, así como usted respeta la libertad de sus hijos, usted tiene hijos, y usted le pudo haber dado la mayor educación a sus hijos, usted les dijo, mire, esto es bueno, esto es malo, no agarren este camino, les dice todo, y cuando usted se da cuenta, su hijo dice, mamá, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana, y yo me fui, dice la hija, yo me voy con ese drogadicto, y me voy a fumar droga con él, porque a mí me da la gana, no se mete en mi vida. ¿Usted creó eso? No, usted no lo creó, pero usted le dio la libertad en su amor a ella, y ella agarró esa libertad. Usted no creó eso, usted no formó eso, esa no es su hija. Usted dice que esa no es mi hija, esa fue que lo agarró una mala junta y todo. Bueno, eso. Ella se dejó llevar por eso, por la ausencia de perfección que hay en nosotros. Dios tenía que crearnos perfectos, o sea, otros dioses, o seres imperfectos, donde Él nos vaya perfeccionando hasta alcanzar ser como Dios. A Él le pareció mejor así, y entonces por eso es que nosotros podemos llegar a ser como Dios, ¿sí? Pero todavía no lo somos, y por eso tenemos que luchar y buscar la ayuda de Dios. El diablo también podía llegar a ser un ángel, era Lucifer, el ángel de luz, era bueno, pero como no era Dios, tenía libertad de inclinarse hacia el mal y tomó la decisión esa como cualquier otra persona. Y Dios respeta la libertad. Bueno, aquí el último. Padre, ¿cómo está usted? Qué bendición tenerlo por acá otra vez, Padre. Mi pregunta es bastante sencilla. Yo he aprendido mucho de apologética con usted, he aprendido bastante a defender la fe. Y hace 2 días estuve hablando con un amigo que es protestante. Entonces lo acorralé, como usted nos ha enseñado por sus videos, pero me comenzó a hablar de la Biblia, que él usa una Biblia más antigua que lo que está allí, no aparece en estas Biblias, ¿no? Entonces yo le digo, oye, pero que yo sepa, en el Antiguo Testamento está el Concilio de Palestina, el de Alejandría, y en el Antiguo Testamento el de Palestina. El Antiguo tenía 46, el de Palestina tiene 27, llegó a 73 libros, y los hermanos separados le quitaron 7 libros de sabiduría, del libro de sabiduría. Pero viene y me dice, ahí si no, yo le dije que iba a averiguarlo, como hace 2 días, que él tiene una Biblia judía más antigua y que tiene más cosas que no tienen estas Biblias. Yo quería preguntar, porque la verdad que desconozco eso, si eso es cierto, simplemente como ellos siempre buscan una respuesta para todo y quieren dejar a uno católico en el aire. Quería saber si eso es cierto. Ahí donde usted tiene que cantarle a Petronilo, le patina, coco, le patina, coco, le patina. Mire, hermano, resulta que los escritos antiguos están en hebreo, en arameo, en griego, y los originales los tiene la Iglesia Católica. Y lo tiene el Papa. Está en el Vaticano, normalmente en los archivos Vaticano, en la biblioteca del Vaticano, y hasta los mismos protestantes que quieran ir, pues tienen acceso, pero es de la Iglesia. Ellos no tienen documentos de eso, porque ellos tienen 50 años, 100 años, 500 años, ellos no tienen, antiguos no tienen nada. Ahora, él le puede decir que él tiene 1000 años de vida, y usted verá si le cree.
Pero eso se llama engañar a la gente, sacar mentiras para engañar. Pero la Biblia, lo que son los libros antiguos, la tiene la Iglesia Católica. Ahora, las demás Biblias normalmente vienen de la Vulgata, que fue la primera traducción que se tuvo en la Iglesia Católica, y de ahí también los protestantes lo sacaron de ahí. Pero los protestantes hoy día, lo que no les conviene, pues están buscando sacar Biblias a su antojo, traducciones a su antojo, y decir, estas son mejores, estas son los mejores expertos, ¿verdad? Porque, claro, si las hacen ellos son los más expertos, ¿no? Usted me entiende, pero es para engañar, no es verdad. Que tenemos la dicha nosotros de tener los pergaminos, lo más antiguo que nosotros tengamos, o que exista, lo tiene la Iglesia Católica. Bueno, vamos a terminar. Una solita cosita, porque yo tengo ganas de comer algo. Perdón, era sobre lo que le explicó a la otra señora, que sobre cómo oramos a veces, y me quedó eso pensando en que yo acostumbro pedirle a Dios y estar tocando a mi crucifijo o a la Virgen. Bueno, es que si usted lo toca pensando que es Dios, está muy mal. No. Si usted lo toca pensando que es una imagen, pero su mente y su corazón está dirigido hacia Dios, no hay ningún problema. La puede tocar o no la puede tocar, eso no tiene nada que ver. Es una muestra de aprecio, lo que sea, pero no tiene nada que ver. Lo importante es que usted crea que Dios existe, está en todas partes, te está escuchando, sea que usted toque la imagen, sea que esté delante de la imagen o no. El ejemplo más hermoso que yo le puedo poner es, si usted tiene una hija que en este momento está, ¿usted de dónde es? ¿Mexicano? ¿De dónde nació? México. ¿Usted es de México? ¿Tiene familia en México? Sí. Bueno, ¿usted qué tiene en México? ¿Una hija o una hermana? Usted tiene su hermana. Usted agarró el teléfono y llamó a su hermana. Aló, Petronila, mire que estoy yo hablando contigo. Pregunto, ¿es lo mismo a que usted le haga una videollamada? ¡Hola, mi hermana! Mira, se mandó a pintar el cabello en rojo. Usted decía, ¡ay! Mire, se le corrió un poquito la pintura. Es lo mismo usted verla con una imagen a escucharla solamente. No es lo mismo. Porque cuando usted la ve por videollamada a través de la imagen, usted la siente más cercana, como más, casi que la tiene ahí en sus manos, ¿verdad? Esa es la imagen, eso es lo que hace la imagen, para uno no sentir tan lejano, que la Virgen María está tan lejana, que los santos, que Jesús está tan lejano. No, la imagen me hace sentir más cercano. Claro está, yo también puedo hablar sin imagen, yo puedo hablar por llamada. Aló, Petronila, ¿cómo estás? Yo en una oración hablo con Dios. Claro que sí, sin imagen, no hay ningún problema. Como una llamada. Pero si yo tengo la opción de hacer una llamada y una videollamada, yo prefiero una videollamada, a no ser que sea un enemigo.